Muy buenas tardes a todos, son las 3 y 16 minutos hora Bogotá, ya en unos cuantos minutos se va a cerrar la sesión en Estados Unidos. Y bueno, como saben y como es costumbre, todos los lunes vamos a hacer nuestra sesión de cierre del mercado, pero recordando digamos que ciertas características a nivel macroeconómico que debemos tener en cuenta de lo que sucedió la semana pasada. Estos seminarios se hacen junto con nuestro broker aliado de Finveo. Mi nombre es Johan León, analista de mercados, y pues comencemos directamente con el calendario económico. Eh, Listo, aquí ya lo tenemos. Bueno, antes del calendario económico puntualmente hablar, se me olvidaba, que pena con ustedes, primero pues entender qué hay que tener en cuenta para esta semana. Por supuesto, todas las noticias van a estar centradas en diciembre a cuál es el resultado de la política monetaria para el siguiente año, qué es lo que va a suceder, y pues hay que tener muy claro como las posiciones de parte de los bancos centrales. Por parte del Banco Central Europeo, la posición todavía es muy de que la inflación va a volver, de que la inflación es transitoria. Eh, digamos que con este tema del COVID-19 y adicionalmente pues las restricciones que se han impuesto, el Banco Central Europeo está muy reacio a tomar una política monetaria diferente a la que tiene, o inclusive a comenzar a hablar ya de un tema de tapering, o muchísimo menos aumentar en las tasas de interés. Entonces, por ahora, digamos que las expectativas de cambio de política monetaria en Europa están muy atadas a lo que pase con el tema del COVID-19. Por supuesto, hay algunos banqueros centrales que ya han mencionado que sí ven la necesidad de que la inflación remita por medio de una política monetaria menos expansiva y pues menor liquidez en el mercado. ¿Qué datos tenemos a favor de eso? En pantalla pueden ver la inflación general. Esta se ha acelerado en Europa hasta mostrar un nivel de 4,9. Veníamos de un 4,1, casi que sube un punto porcentual en un periodo de tiempo muy corto. Una clara tendencia alcista. Básicamente recordemos que el objetivo es 2%, estamos casi que duplicando, inclusive triplicando ese objetivo. Definitivamente la política monetaria y sobre todo el objetivo del Banco Central Europeo no se va a cumplir este año, y eso es clarísimo, eso hay que tenerlo en cuenta digamos que no salirnos de un contexto en el que las tasas en que las tasas inflacionarias han sido altas. Recordemos cuál es el objetivo, es buscar ese 2%. En cuanto a materia económica, pues la verdad es que los resultados son bastante, digamos que mantienen las expectativas todavía altas, a pesar de que tanto el PMI industrial como el PMI de servicios tienen esas expectativas menores a las que estaba esperando el mercado, igual se mantienen en niveles realmente altos. Lo pueden observar que en general, frente al promedio de lo que teníamos en 2019, eh, la verdad es que las tasas de crecimiento para la industria y sobre todo las de servicios, que es la que más le interesa a Europa, pues se mantienen igual en niveles altos. En cuanto a las tasas de desempleo, bueno, la tasa de desempleo para Europa es completamente bajista. Veníamos de un nivel de un 8%, ya estamos en 7,3%. Estamos inclusive mejor que en algunos momentos de antes del COVID-19, y con los índices del precio del productor, digamos que no hay mucho de qué hablar. Hay una clara tendencia alcista. Pareciera que en vez de remitir los índices de precios al productor, se aceleran más, y esto solamente pronostica o tiene altas expectativas de que la inflación no solamente se mantenga en los niveles actuales, sino que continúe creciendo. Si nos vamos a Estados Unidos, la política monetaria sí tomó un cambio completamente radical. La semana pasada ya veíamos el presidente Jerome Powell mencionando que la transitoriedad de la inflación hay que revisarla, o específicamente, mejor diciendo, la transitoriedad de la inflación probablemente no es lo que estábamos pensando, y la inflación se va a quedar mucho tiempo y vamos a tener que tomar decisiones. Inclusive él habló de proponerle al Congreso un posible aceleramiento del tapering, y por supuesto eso también acelera las expectativas de las subidas de tasas de interés para el siguiente año, en más de una ocasión que el mercado no lo tenía previsto, ¿no? Entonces, ese cambio en política monetaria básicamente responde a los datos que estamos viendo. Por supuesto, los datos económicos de Estados Unidos, con el tremendo impulso fiscal y financiero que se le dio a Estados Unidos, reflejan eso, niveles altos. A pesar de que, por ejemplo, el PMI industrial viene una tendencia bajista, se sigue manteniendo en niveles altos, y pues de hecho lo normal es ver esa tendencia bajista, mientras que no esté por ahí debajo de niveles del el 2019, que está muy lejos de llegar allá por ahora. O bueno, es lo que sabemos.
pues hasta ese momento lo que sí tenemos es que tanto el PMI de servicios como el PMI industrial se mantienen en cuotas altas en promedio y una posición similar a lo que está pasando en Europa. Si nos vamos a la tasa de desempleo, que es una de las variables que más digamos que ha coordinado con la subida de tasa de interés el Banco Central, perdón, la FED, pues lo que podemos ver es que la tasa de desempleo está cada vez más cerca de los niveles que teníamos antes de la pandemia. Es, de hecho, un nivel muy cercano a ese nivel de pleno empleo que quiere el presidente Jerome Powell. Y lo podemos ver, en general podemos establecer que hay un rango de pleno empleo entre el 3.5% y el 4%, estamos en 4.2% y la tendencia es claramente bajista. Entonces los datos apuntan a que el mercado de empleo va a ser cada vez más favorable y por lo tanto las presiones en cuanto a modificar la política monetaria van a ser más claras. Por supuesto, tanto para el Banco Central Europeo como para la Fed, vamos a estar muy pendientes respecto a la reunión de mediados de diciembre, respecto a qué solucionan con todo este tema y respecto a cuáles van a ser las decisiones de política monetaria y respecto a eso, pues tomar decisiones. En cuanto al día de hoy, ¿qué tuvimos? Bueno, en general, no muchos datos interesantes en lo que a mí respectan. Los pedidos industriales no son un dato que a mí me llame mucho la atención como pues en el día a día, bajo mi opinión, por supuesto. Hoy creo que puede llamar la atención tal vez exportaciones y la balanza comercial para China, todavía no se ha publicado. Y tal vez el gasto de los hogares para Japón, tal vez interesante, el índice de precios para Australia también se publica. Y creo que el dato más interesante del día de hoy es saber qué pasa con la decisión de tasas de interés también para Australia. Ese creo que es uno de los datos más interesantes. En cuanto al mercado de Forex, hoy no tuvimos una posición muy clara respecto a los mercados, o por lo menos hablando del euro, el dólar y la libra esterlina. Por ejemplo, el dólar y el euro se mantenieron en un panorama mayoritariamente mixto. No hay ninguna posición a favor de estos ni en contra. Digamos que supieron mantener los movimientos que han tenido con ligeras sorpresas. El rand sudafricano se apreció bastante bien contra las principales divisas el día de hoy, en un movimiento, digamos, de reversión a ese movimiento tan depreciativo que ha tenido el rand sudafricano. Y por otra parte, tenemos divisas que se siguen comportando igual, como por ejemplo la lira turca, que sigue con su comportamiento cada vez más negativo. Una de las divisas que más perdió terreno el día de hoy fue el franco suizo y el yen japonés, mostrándole al mercado claramente mostrando al mercado claramente una visión más positiva que una visión de resguardar sus posiciones. El dólar australiano y el dólar canadiense, divisas que por lo general se mueven muy bien con los commodities, mostraron un claro movimiento alcista el día de hoy y vamos a respaldarlo con los movimientos de materias primas el día de hoy, que en general fueron bastante positivos. Petróleo, Brent y WTI cerraron la sesión con un 5% en general de ganancia, pero hay que recordar que los movimientos negativos que tuvo la semana pasada el Brent fueron bastante fuertes, movimientos que estamos hablando que llevaron el precio ¿qué les puedo decir? De 75, 76 a por debajo de $70. ¿Por qué? Básicamente por todo este tema del COVID-19 y hoy pues movimiento apreciativo sobre todo porque veíamos un aumento de precios del crudo en Arabia Saudita, entonces pues bueno, completamente digamos que en línea. El gas natural ha tenido un movimiento correctivo, semanalmente corrige 23%, mostrando claramente que pues han servido esas políticas de aumento de la oferta de parte de Rusia, sobre todo, perdón. Y en cuanto a el aceite de calefacción, el café, tuvimos también movimientos interesantes, el algodón también, el cobre y el platino se aprecian y en un movimiento para nada sorpresivo, de alguna manera el oro y la plata caen y digo nada sorpresivo porque pues ahí el mercado estuvo bastante alcista. Si nos vamos a los índices accionarios, tienen un rebote y tienen un inicio de semana bastante bueno, al cual pues corresponde este cambio de confianza respecto a lo que teníamos de la variante Omicron que preocupó muchísimo a los mercados, pues básicamente es digamos que cambiar la perspectiva y centrar unas perspectivas más alcistas respecto a lo que pueda pasar, porque ya no tenemos el miedo de que la variante Omicron vuelva a tener un impacto igual a lo que teníamos al inicio del COVID, ya que las tasas de contagio, que son muy altas para esta variante, no se están reflejando en tasas de mortalidad. Por supuesto, es una noticia muy nueva y hay que seguirle. Pero en general, movimientos muy buenos. El IBEX 35 se movió bastante alcista, igual que el DAX alemán junto con el Dow Jones y en el menor medida el S&P 500 y el Nasdaq.
Vemos movimientos negativos de parte del continente asiático, sobre todo en el Hang Seng, pero en general una jornada bastante alcista para el mercado. Si nos vamos y cerramos con el mercado de criptomonedas, bueno, hoy Bitcoin recupera ligeramente las pérdidas de este fin de semana, que fue un movimiento bajista bastante fuerte y que ya acumula a nivel semanal una caída del 15% en general, por lo menos a nivel semanal. Las criptomonedas se han comportado bastante negativo. A nivel diario están recuperando terreno, completamente especulativo. Este mercado, como siempre he dicho, es lanzar una moneda y esperar qué pasa, porque nadie lo entiende, nadie entiende, no hay un valor fundamental como siempre lo he mencionado. Por supuesto, hay operaciones que se pueden hacer con una buena gestión del riesgo y que pueden conllevar a pues, movimientos alcistas bastante buenos y a ganancias en nuestra cartera, pero siempre recordemos la gestión del riesgo y diversificando el portafolio. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana en nuestra apertura diaria del mercado. Y pues bueno, espero que esta información les sirva de ayuda. Un saludo y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.